por la duda. No, que si es por mí, yo me la paso preguntándole cosas, sobre todo de China. Ari, tenés acá a Hong Kong Lin que le puedes preguntar lo que quieras. Está bien, sin abusar, pero para mí es como que te llegue la Biblia en el 1500 y no sabes leer y lo tengo ahí y le puedo preguntar, ¿qué dice? Y así, como que quiero preguntarle todo, cómo se vive en China, qué tal China. ¿Los martes vas a las clases? Sí, sí. Listo. ¿Ves que eso es un... Sa- espera, igual creo que el martes que viene me tocaba a mí o no, Ari, que te lo cambié. Bueno, no me acordaba. Bueno, Así que yo ahora yo le voy a hacer preguntas a Hong... ¿Se dice bien Hong Kong Lin o cómo le tengo que decir? El apellido, Lin. Lin. ¿Y el nombre es Hong Kong o cómo? Sí, sí. Bueno, bueno, nada. Che, Confucio, ¿lo tenés? ¿A Confucio? No, ¿cómo? ¿Eh? ¿Como una Confucio. escuela? Sí. Sí, sí, te repito. Si lo conoces a Confucio, el, no sé qué sería, el fundador de la religión china, siglo V antes de Cristo o más. Sí, sí, tiene un libro, creo, Y que sí, hecho por un alumno, eso. tremendo. Mm. Estuve leyendo, ahora que estamos con el tema de los papas, ¿vieron que asumió un nuevo papa? Para ustedes no sé qué número de papa es, para mí es el tercer papa en mi vida. Tengo tres títulos mundiales y tres papas. No, pero yo títulos vi dos, 78 y no lo vi, porque yo nací en el 79. Pero Juan Pablo II nació en el nació no, asumió en el 78, ¿sabían eso? El papa que estuvo antes de Benedicto, no sabían. Bueno, estuvo Juan Pablo II, Que vino con el estuvo, papamóvil. No, sí, pero ya es el cuarto papa entonces, ¿entendés? Está tenés Juan razón, te cagaste, Pablo, Gonzalo, es mi cuarto papa ahora este. León XIV es mi cuarto papa, tenés razón. por eso, el cuarto. O sea, el Vos, polaco, el que vino antes de Francisco, que dimitió, o sea, que se asustó. Benedicto, Y sí, pero exactamente. no se Está Francisco asustó. ahora y León XIV. Sí, no se asustó Benedicto, lo que pasa es que tenía la iglesia tomada. 3 días Lo digo después de como que un renunció ese, chiste, lo digo como un chiste, pero nunca, pero fue la primera vez en 500 años que un papa renunció, o sea, es muy No, raro. hace 400. sí, ¿por qué decís en 500? ¿Antes había renunciado otro? Sí. Sí, tenía entendido que fue el primero en 500 en renunciar. Si Pero, no, por- puedo fijarme si quieren, pero creo que fue el primero en 500. o sea, hacía 500 años había renunciado otro. Sí, Ah, no, no sí, sabía. o sea, fue el primero en mucho tiempo. Ok. Bueno, Pero y sí, papas hubo un montón, inclusive hubo papas sirios, imagínate. hay un papa, voy a mandarles una nota, miren lo que voy a hacer ahora, vamos a compartir la pantalla, para que no se aburran. Estas son mis notas a mí mismo, ¿no? Tengo una nota acá que me mandé a mí. Esta no, esta no, esta no, no. Acá. El interruptor del jesuita Ricci. Si la mando, la voy a mandar por acá, porque si la mando por el grupo va a confundir. Esta es para. ¿Se fue Hangón? Se fue. Bueno, no importa, es para él. ¿Dónde está el chat? Acá. Chat, chat. La historia de un funcionario del papado que se fue a China porque quería llevar el catolicismo a China. 1500. Ricci. Y ahí se entera, y ahí conoce a Confucio. Y dice, che, si no leemos a Confucio, no vamos a poder entrar en China. Está buena esa historia. Ahí se las dejo. Bueno, listo. Está bien, no digo más nada. Che, todos los demás. Bueno, Ariel ya lo vi. Ariel Mourlas, no sé dónde estará. Lucas B50, que parece una batalla naval gigante. ¿Estás ahí? Porque esto pasa, ¿ven? Sin cámara.
Es como que están, pero no están. Tasio, ¿estás ahí, Tasio? Sí, sí, profe, estoy acá. Bien, estoy tomando, ¿viste? Lautaro, ¿está, por ejemplo? Sí, estoy acá. Buenas La- noches. Para Lautaro, ¿vos sos B50? ¿Estás dos veces? Ah, bueno, yo me llamo Lautaro, no sé si justo estaré dos veces. No, No. no manejo mucho la tecnología. Instalé Zoom porque es la primera vez que uso Zoom. Bueno, Disculpa. ¿no? ¿Te está generando dificultades? No, no, está bien. Bueno, menos mal. Gracias. Bueno, ¿y Luciano está ahí, Luciano? Hola, hola, sí, sí, estoy. Está Luciano. Y me queda Fernando, que vemos con una foto hermosa que se puso con el celu. No sabemos si está Fernando. No está Fernando. Esto pasa cuando no hay cámara, ¿se dan cuenta? Estamos haciendo una prueba. O vivo. Ah, Lucas dijo que sí. Lucas. Ah, Lucas, pero ya está, tenés el micrófono abierto además. Fernando, hola, profe. Yo estoy desde la PC, el monitor no tiene cámara, perdón, no tengo cámara, listo. Bien, Fernando. Bueno, listo, están todos. Y me queda Hong Kang Lin, que volviste. Oíme, Hong Kang. Ahí mandé una nota, ¿la tenés en el chat? ¿Tenés el chat? ¿Sí? Esa nota cuenta la historia de un funcionario que fue a China para llevar la religión católica a China. Te lo quería contar. Es para vos. Tal vez. Los cristianos que fueron a China, creo que se mataron todos los cristianos. ¿Los mataron En, a todos? en antigua China, sí, no aceptaba eso. Ya lo creo. ¿Qué religión es la de China de que tienen en China? ¿Cuál es la religión de China? El Tao, no sé cómo es Baneo. Tao, no tengo idea, pero está bien, te estoy siguiendo. Bueno, Y otro como sí. el de India, ¿cómo se llama? Eh, Eh, no, hinduismo, ¿cómo se llama? Sí, no, no, hinduismo, creo que es hinduismo. no, la otra. Eh, Taoísmo. No me acuerdo el nombre. pero la de Moby Indra, la del presidente. Budismo, ¿no es? Por las dudas pregunto. Creo que sí, creo que sí. Sí. Ay, te juro, se me vino a la mente cuando le hiciste la consulta de la religión y todo, pero no sé por qué acá no me salió. Está bien, está en budismo, hinduismo, Tao, otras latitudes. Bueno, me dijo Ari, que viene dando clases él, le dije a Ari qué estuvieron viendo. Buenas noches, Ezequiel, Plotka, que se acaba de sumar. Em, Qué grande ahí con la cámara. Sí, hace un rato igual. Ah, tenés razón, sí, 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 sí. Lo que hace un pasa que. rato. Sí, tenés razón, tenés razón. Sí. Bueno, ¿saben qué? Invirtamos los términos. ¿Qué estuvieron viendo? A ver, porque en teoría las clases de los viernes eran repaso, para me acabo de distraer, porque es Candela Tau, Sí, Tau, sí. es casi como la religión china, Tau, Tau, Sí, pero nada que ver. no, ya sé. Bueno, y Lautaro estoy en la calle escuchándolo, ahora no tengo ganas de pelear o correr a alguien. No te entendí, pero ok, Lautaro, tranquilo. Eh, Invirtamos los términos. Eh, ¿Qué estuvieron viendo y qué cosas hay dudas y qué tendríamos que repasar para cerrar este capítulo en la historia del curso? Bueno, entiendo que hasta ahora vimos todo lo que es las propiedades del Estado, o sea, también un poco la definición de federalismo aplicada al Estado en Argentina. Ujú, Hoy traté de razonarlo un poco, todos juntos. Después empezamos a ver la Constitución, más que nada las propiedades, obviamente no la Constitución. Y también vimos esto de que tampoco sé explicarlo muy bien, la verdad, que es republicana, representativa y federal, bueno, es todo lo que venimos viendo. Así que Es que un pasa poco que eso.
cambia por los autores, o sea, por Claro. como que el concepto de Ricker es muy distinto al de Gibson y Faletti, por ejemplo. Sí. Bueno, estoy mechando las cosas que están diciendo como si los tuviese que agarrar. Bueno, las propiedades del Estado, Gibson y Faletti, el federalismo aplicado a Estado, los conceptos de republicano, representativo, federal, la Constitución. Y me gustó, Marcos, eso que dijiste, que estuve tratando de mezclarlos todos y ponerlos en una licuadora. Una cosa. Está Ah, bien, no, está bien. Es la de idea. seguir un hilo. ¿Dije algo más o menos bien o...? Sí, todo bien. O sea, lo que está bien todo lo que están diciendo. O sea, el ejercicio de querer unir todo es lo que va a ser más rico y lo más difícil. Y además, porque no es que hay una respuesta unívoca para definir cada una de estas cosas, no, no las hay. Les voy a ser totalmente sincero. Hoy por Estado podemos decir una cosa y por federalismo podemos decir una cosa y tal vez mañana desde otro punto de vista y otro lugar digo algo distinto. Y no es que algo esté bien y lo que sí digo la vez que viene está mal. Incluso bien fundamentada cualquier respuesta es buena. ¿Sí? Bien fundamentada cualquier respuesta, más que buena, válida. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales, que es esto que estamos haciendo, eh, no, la verdad es intersubjetiva, significa que es la subjetividad de un poquito de cada uno, ¿sí? Dialogada y permeable y cambiante. No es que en las ciencias duras, lo que llamamos las ciencias duras, esto no sea posible, de hecho lo es, pero las variaciones son mucho más lentas que las que encontramos en las ciencias sociales, en donde además no todas las cosas son verificables y los conceptos los utilizamos en función de las necesidades que tenemos de explicar cosas. Dicho esto, ¿por qué dije todo esto que tal vez no se entendió nada? Porque, por ejemplo, no es lo mismo eh, la palabra federalismo en la Constitución hoy que la palabra federalismo cuando la escribieron en la Constitución, que lo que dicen los autores americanos sobre el federalismo a lo que dicen Gibson y Faletti de federalismo. ¿Entienden? Es como que en el momento en que esa palabra aparece en la Constitución había una problemática puntual. El texto del americano que citan Gibson y Faletti está pensando en Estados Unidos nada más. Entonces piensa federalismo de una forma. Y Gibson y Faletti son historiadores, nos gustan más, porque tratan de alguna manera, aunque ellos tienen un concepto, tratan de relacionar qué piensa un autor americano con lo que pasaba históricamente en Argentina en el momento que se estaba creando la Constitución. Y bueno, lo que ellos no hacen, tampoco tenían por qué hacerlo, es interpretar la palabra federalismo en el momento en que aparece en la Constitución, porque no hacen eso en ese trabajo. Así que yo cuando vos decís, Marcos, yo quise relacionar todo con el federalismo, con el Estado, con los conceptos y con la Constitución, es difícil. Para yo no seguir avanzando y que no entiendan nada, digamos, les pregunto a ustedes, ¿qué dice el texto de Gibson y Faletti o de qué habla? A esta altura como que deberían más o menos... Tengo una duda sobre el de Arballo, de cuando habla de promover el bienestar general, Bueno, ¿no? No sé si, bueno, no, Ariel, antes que seguir con, porque viste que me la tiraste si estamos jugando en la cancha 1, me la tiraste a la cancha 7, pero está bien, lo tomo, no, lo no, tomo claro, como que... estábamos viendo el distrito, que cayó. No, pero escuchá, si nadie va a hacer otra pregunta de lo que acabo de preguntar, yo me aboco a eso, porque igual una cosa te Ok, lleva a la otra, no es que no. ok, ok. Así que dejémosla ahí, que dijiste, quedó la duda con eso de promover el bienestar general, dejémoslo ahí pendiente, para ver en 5 minutos. Yo preguntaba qué dicen Gibson y Faletti o si tienen dudas o de qué está hablando.
Creo que en general como que describe en Argentina siempre. Va, en realidad primero lo compara con el caso de Estados Unidos. Habla más que nada de federalismo, ¿no? Sobre me sale decir los modelos descentralizados, centralizados, absolutos, hegemónicos, y cómo fue trasladándose en Argentina de un modelo a otro, justamente con procesos históricos puntuales, Claro. según obviamente su percepción. Sí, yo lo que hice, bueno, lo que hicimos, porque Ariel como que hizo paralelismos de cada federalismo, es comparar cada uno con un momento en específico de la historia. No sé, ejemplo, el federalismo descentralizado en hegemónico tiene que ver con la confederación de Rosas. Eh, y no sé, hay otros ejemplos como el centralizado en hegemónico con Mitre y el último con Roca. O sea, como que ahí hay como varios paralelismos, si se quiere. Bueno, para poner esto en un pizarrón, si quieren, si bueno, che, pongo esto en un pizarrón, tenemos que pensar que podemos decir que federalismo es una forma de clasificar, una tipología para clasificar gobiernos, formas de gobierno, formas en cuanto a su fisonomía. Entonces, o, o estados, si quieren, más que gobiernos. Pero yo preferiría decir gobiernos, cómo se gobierna un territorio, de manera federal descentralizada, de manera centralizada. Y se puede hacer una comparación en el presente entre diferentes modelos de gobierno, o se puede hacer una comparación histórica en un mismo territorio, pero en diferentes momentos de la línea, ¿entienden? Histórica. Entonces, por ejemplo, podríamos comparar el federalismo de Argentina con, voy a poner ejemplos de países federales, el federalismo alemán, el federalismo de Brasil, el federalismo de Estados Unidos, ¿sí? O, o podríamos comparar, como hizo Gonzalo, que dice que hizo Ariel, el federalismo en los diferentes momentos históricos de la Argentina, ¿sí? Y también podemos hacer lo mismo para cada uno de esos países. Cómo era el federalismo en Brasil en la época de la República de 1880 y cómo es el federalismo hoy en Brasil. También se puede hacer. Y también, hasta ahí está lo que estoy diciendo. Yo me Sí. imagino que lo que ustedes estuvieron viendo es lo que dijo Gonzalo y una incipiente comparación solo con Estados Unidos, me imagino, al inicio, porque es lo que hacen los autores del texto. Lo que yo recuerdo que hace Ricker es que dice que su federalismo, lo que yo recuerdo, me puedo estar equivocando, pero lo que yo recuerdo es que comparó, no comparó, sino que dijo que el suyo surgió de su independencia del Reino Unido, ¿sí? Y con las crecientes colonias que iban surgiendo en Estados Unidos. Es lo que yo recuerdo. Si no es así, creo que iba por ese lado, ¿no? Sí, lo que hace el autor americano es crear una tipología que solo le sirve para comparar a Estados Unidos con sí mismo. Que entienden, es una categorización que hace el autor para tratar de comprender cuál es el modelo que siguió Estados Unidos en función de las disputas que se dieron en Estados Unidos. Es lo mismo que hace Oslak para explicar el Estado en Argentina. Lo utiliza, crea categorías para pensar solo en la Argentina, que no sirven para Estados Unidos. Y lo que hacen Gibson y Faletti es
agarrar, así lo estoy diciendo a lo bruto, lo que hizo Riquer y complejizarlo un poquito más para adaptarlo a la Argentina. Y dice, che, nosotros tenemos otro problema en Argentina, que no tienen ese problema en Estados Unidos. ¿Cuál? Y la relación que hay entre Buenos Aires y el resto por el control del puerto. Entonces, eso es el tema, escuchen esta palabra, material que está jugando de fondo. Es una situación fáctica muy particular de nuestra geografía, de nuestro territorio y de nuestra historia, ¿sí? Que hace que no podamos comparar tal cual el federalismo de Estados Unidos según nuestra propia historia, porque nosotros tenemos características distintas. Entonces él le agrega una complejización más a los tipos de federalismo para explicar la Argentina. Y ahí es donde empieza a decir, bueno, hay federalismo hegemónico, o como no me acuerdo las categorías, o federalismo más descentralizado, donde Buenos Aires no es hegemónico, y, y eso le sirve para explicar qué pasa con Rosas en un determinado momento, qué pasa con Roca en un momento posterior, o qué pasa con Rivadavia en un inicio. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? A fin de cuentas, a fin de cuentas, ese texto lo que va haciendo, más allá de que utilice un marco teórico, es hacer un recorrido de cómo fue que llegamos a este modelo actual. Y si ustedes tienen que explicar las instituciones, y ahí también tiene un poco que ver con qué entendemos por federalismo, como decíamos al principio, y por qué aparece esa palabra en la Constitución, en el artículo 1, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta, y me imagino que Ari lo habrá dicho, que lo que está haciendo que todos nos estemos peleando de alguna manera es la situación geográfica del puerto y el flujo de mercancías, que es en el Río de la Plata, que es la única salida que tienen las provincias litoraleñas al mar. Entonces, eso hace que Buenos Aires, o el puerto de Buenos Aires, sea apetecible y que todo se concentre ahí. Y eso le empieza a dar una fisonomía al tipo de federalismo argentino. Un federalismo que tiene una de sus provincias totalmente asimétrica en la relación de poder con el resto de las provincias o los territorios. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Y eso no pasa en Estados Unidos. Porque si ustedes ven... Disculpa, Sí, decime, sí, perdón. disculpa, ¿lo puedes repetir? Sin repetir y sin soplar. Estaba diciendo que, bueno, no sé, voy a decir otra cosa. Estaba diciendo que la forma de Estado argentina está directamente relacionada con la geografía, con el puerto. Ustedes ubican el mapa, ¿no? Vamos, ¿lo pongo en el mapa? A ver. Perdón, Gonzalo, que no terminé, al final no te dije nada, pero no importa. Esto yo no se los hizo a ustedes este mapa ya la vez pasada. Siento que sí. No importa. No, no, lo hice mal, pero estoy haciendo un recorte. Ahí está. Ahí va. Puede ser un recorte. Ahí. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, sé. Bueno, ¿qué pasa acá? Voy a pintar. Esperen que voy a correr esto. Estoy tratando de correr esto. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Voy a pintar de amarillo. Miren, Argentina sería esto, ¿sí? Vamos a decir todo esto con Uruguay al principio. Hasta ahí.
todo esto, ¿no? Argentina. ¿Está bien? Se me fue hasta Porto Alegre, pero Porto Alegre no. Y hay 3 regiones. La región de Cuyo, hasta ahí. La región centro, hasta ahí. Póngale, ¿no? Y, díganme que me están siguiendo, el litoral. ¿Correcto? Y además está Buenos Aires. No tengo más lápiz personalizado, porque no tengo más colores. Buenos Aires. Si ustedes se fijan, Buenos Aires, acá en azul, es el único lugar de todo el flujo de mercancías que entran y salen. ¿Ven? De acá, de acá, de acá. Entonces, el control del puerto es fundamental. Esto hace que Buenos Aires sea muy apetecible y que sea mucho más importante que el resto de las regiones. ¿Hasta ahí está? Pero si ustedes se fijan en Estados Unidos, voy a Estados Unidos, mismo Brasil, miren toda la costa que tiene Brasil, ¿la ven? Salvador de Bahía, Río Grande del Norte, Río de Janeiro, San Pablo, Río Grande do Sur con Porto Alegre. ¿Ven toda esta costa? Toda esta costa es tremenda. Miren toda la costa que tiene Estados Unidos. ¿Ven toda esta costa? ¿Ven toda esta costa? Acá están las 13 colonias. Nueva York, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Jacksonville. Todo esto es costa americana. Entonces, ¿qué pasa con todos los estados americanos o con todos los estados de Brasil? Tienen salida directa al mar. Eso, Argentina, ¿entendieron eso que acabo de decir? Como todos tienen salida directa al mar, la fortaleza de cada uno de los estados es distinta al rol de Buenos Aires respecto de las provincias argentinas. Y eso crea para la Argentina un federalismo con una provincia que es hegemónica, con un poder asimétrico respecto del resto. Y toda la pelea se hace eje en esa disputa. ¿Entienden? Ahora, cuando Marcos dice, ¿me entendieron lo que acabo de decir? Eso es lo que están tratando de explicar los dos autores, Gibson y Faletti, y están tratando de diferenciar el federalismo descentralizado de Estados Unidos respecto de la forma federal que adquirió nuestro país en función de nuestra geografía, nuestras provincias, sus regiones e intereses económicos, ¿sí? Y el rol que tenía Buenos Aires en esta pelea. Cuando ponen federalismo en la Constitución, ¿en qué artículo aparece federalismo en la Constitución? En el 6 creo que era. Bueno, no, es en el artículo 1. Ah, bueno. Que no importa, porque si uno dice, che, el 1 es importante, es como el más importante, ¿vieron? Dice, che, arrancamos por. Nadie arranca diciendo, no sé. ¿Qué artículo? Habrá una acción de amparo, ¿qué decís? No lo pones en el 1, lo pones más adentro, no sé, vas viendo cuál es. No habrá esclavos, no está en el 1. El 1 dice, somos un país representativo, republicano y federal. Cuando está diciendo federal, ¿en qué año dijo Ari, que habrá explicado, tenemos la primera constitución? No la primera que tuvo vigencia, vamos a decir, que tiene vigencia hasta el día de hoy, la nuestra.
¿En qué año se sancionó? ¿En el 53? Exacto. 52. Ok. 53, está bien, está bien, 53. ¿Lo tienen todos eso? ¿El 53? Muy importante. Pregunta de examen. Que no es pregunta de examen. Buenos Aires, ¿es parte de esa federación en el año 1853? No. No. No es parte. No es parte. Da un portazo a Buenos Aires. Dice, yo no participo ni en pedo de la federación de ustedes. ¿Ustedes quieren hacer una federación? Dice Buenos Aires. Bueno, yo perdí todas las guerras, pero yo ni en pedo voy a participar de esa federación que ustedes armaron. Hagan lo que quieran. Yo y mi puerto no vamos a participar de su federación. Así que su federación, ármenla, pero se quedan sin puerto. El puerto es mío. ¿Entienden? Y eso está ahí de fondo jugando. Eso está jugando de fondo. Lo que pasa con Rosas, en el periodo de Rosas, es que Rosas no quiere armar una constitución. No tiene ganas de armar una constitución. Él va dejando que Buenos Aires crezca y que las otras provincias crezcan más lento. Les da algunos beneficios, pero se preocupa por Buenos Aires nomás. Y empieza a adquirir las funciones de representar al resto de las provincias por el poderío de Buenos Aires, por su situación geográfica y porque todas dependen del flujo de mercancías que entran y salen por ahí. Y nada más. Ahora, cuando le ganan a Rosas, ¿en qué batalla que ya estuvieron diciendo el año? La de Cepeda. La de Caseros. Caseros, ahí está. Caseros. No le importa Cepeda, hay dos Cepeda. Hay una 1820, que es importante, y una 1859. Pero la batalla que le ganan a Rosas en 1852, que es la batalla de Caseros, se la gana. ¿Saben quién le gana la batalla a Rosas? Urquiza, eso sí me acuerdo. Bien, lo habrá explicado Ari, me imagino. Porque eso está todo dentro del texto de Gibson y Faletti, está tratando de explicar la fisonomía del federalismo argentino. Cuando Urquiza le gana a Rosas, Urquiza era federal igual que Rosas. Todos los tiempos en que Rosas fue federal, pero gobernaba desde Buenos Aires, era un federal raro. Porque era un federal que se comportaba, no vamos a decir de manera unitaria, pero se gobernaba como acá mando yo, ¿correcto? Pero no tenía la necesidad de decir a las otras provincias que él mandaba. Él mandaba porque se imponía por la fuerza de su posición y su poderío y sus recursos. No hacía falta que se los refregase por la cara. No hacía falta, en Rosas, la pretensión de Mitre, no de Mitre, de Rivadavia, de decir, voy a hacer una constitución en donde diga que Buenos Aires es la más importante, porque eso fue, y lo habrá explicado también el texto de Gibson y Faletti, lo que quiso hacer Rivadavia en 1826. Una constitución que diga que Buenos Aires, o que desde Buenos Aires se va a gobernar, y que el poder era unitario, y que desde Buenos Aires iban a poner a todos los gobernadores provinciales. Eso a las provincias no lo iban a aceptar. Lo que estaba pasando en el federalismo de Gibson y Faletti cuando lo explican es un poco lo que pasaba con Cristina. ¿Vieron cuando Cristina elige a Alberto? No sé si se acuerdan. Estamos hablando del año 19. ¿19 fue? Sí. 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 ¿Vieron que Alberto fue el que empezó a decir, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede? Bueno, algo así pasaba con Buenos Aires. Lo tendría que rehacer, pero diría, sin Buenos Aires no se puede, con Buenos Aires solo no alcanza, a una cosa así. Entonces, Urquiza, cuando le gana esa batalla en 1852, Urquiza era el líder de la provincia más importante después de Buenos Aires, que era Entre Ríos. ¿Sí? Y cuando Urquiza le gana a Rosas, quiere Urquiza, con el resto de las provincias del litoral, someter a Buenos Aires a la voluntad del resto de las provincias y no lo va a conseguir. Entonces, ¿qué significa que no lo va a conseguir? Que la provincia de Buenos Aires como provincia no va a participar de la Constitución de 1853. Entonces, lo que se logra en el 53 es una constitución un poco lesionada, porque sin Buenos Aires no hay federación, o hay una federación lesionada,
u obturada, o hay una federación sin cabeza. ¿Siguen este razonamiento? Entonces, lo que había que lograr de alguna manera era incorporar a Buenos Aires a la federación para, vamos a decir, robarle el puerto. Me lo quiero quedar yo. Cuando en 1853 aparece la palabra somos un país federal, le están queriendo decir, y ahí quiero ubicarme en ese momento, ¿qué significa federal en la Constitución esa palabra en ese momento, en 1853? No hoy, porque por eso de ahí vino la pregunta y de ahí poder interpretar todos los conceptos. ¿Qué significa la palabra federal en la Constitución de 1853? Esa sí puede ser una perfecta pregunta. No es que vamos a hacer esta pregunta, pero puede ser una buena pregunta. No sería lo mismo que decir hoy. ¿Cómo, Adriana? Que coexisten dos formas de gobierno, la provincial y la nacional. Ahora que no escucho. Decime un poco más cerca del micrófono, ¿podés? Que coexisten dos formas de gobierno, la provincial y la nacional. ¿Vos me estás respondiendo a qué significa ser federal en 1853? Que el poder está descentralizado territorialmente entre el gobierno central y federal y los nacionales. Yo lo que quería decir era que la palabra federal en la Constitución de 1853 está queriendo decir, Buenos Aires, vos no te vas a salir con la tuya. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que dice la palabra federal. Ahí la palabra federal está diciendo, mira, no vamos a someternos a tu voluntad. ¿Sí? Este país va a ser un país federal, te guste o no te guste. Y algún día el puerto lo vas a tener que compartir. Y vas a tener que dejar de mandar vos respecto a lo que pasa por ahí o no pasa por ahí. Ahora, ¿qué sería federal hoy? Y hoy diríamos tal vez algo más parecido a lo que está diciendo Adriana. Hoy diríamos, bueno, federal significa que cada una de las provincias ejerce todo el poder no delegado al gobierno nacional. Y ustedes también podrían responder eso. Son dos respuestas distintas. Una está contextualizada y otra está más esquematizada en función de las tipologías actuales. ¿Siguen este razonamiento? Sí, pero por ejemplo, decir que el federalismo, por ejemplo, es que ningún gobierno autónomo, no, que ningún gobierno regional se imponga a uno que está, por ejemplo, por un escalón arriba, por así decirlo, que regula justamente el poder de cada gobierno regional. No sé si di muchas vueltas, pero no sé si por ahí me entendiste. ¿Estaría bien dicho para el año 53? O ¿O sea que es haya más general? igualdad. O sea que haya igualdad, eso decís. No, no, me Es refiero a como decir que el gobierno que Para nacional Marcos, regule todo. espérenme un segundo que tengo que abrir una puerta. Espérenme un Regule segundo. los poderes, me refiero. O sea, Pará, ahí voy. Marcos, estás muy alineado, pero trata de darle la precisión con el texto. Igual sentí ok. que hablé yo y que se descajetó todo. Pará, ¿me lo pueden decir de vuelta? Estás No, alineado, no, Marcos. porque, o sea, yo iba a contestar, por ejemplo, que el federalismo, pero por ahí es más general, entonces no sé si va tanto con el 53. O sea, como que el federalismo es un sistema de gobierno donde hay un gobierno central que equilibra los poderes de los gobiernos provinciales. ¿Un gobierno será que equilibra? Bueno, a ver. Mira, federal en sentido genérico, como vos lo estás queriendo decir, y como lo hemos interpretado en la actualidad, significa lo que contestaría un constitucionalista. Significa que cada provincia es autónoma, ¿correcto? Y que tiene su propia constitución, por lo tanto, y que puede elegir, puede soberanamente decidir cómo elegir a sus autoridades y ejerce todo el poder no delegado en el gobierno nacional, ¿correcto?
y que es preexistente a la nación. ¿Ok? O sea, que sea como de cierta forma una suerte como de país, ¿no? De la misma forma que lo es como San Marino y Ciudad del Vaticano en Italia, por así decirlo. bueno, después, como yo dije al principio, para que ustedes se ordenen, esto yo sé que no se van a acordar, pero lo vimos hasta la primera clase, porque cuando hablamos de teoría, ciencia y conceptos es esto. Después, el concepto federalismo se expandió porque se utiliza para comparar modelos de gobierno de diferentes países en el mundo. Entonces, uno puede empezar a decir qué tan federal o qué tan descentralizado, porque a eso hace atención la palabra federal, es un país. Y entonces empezamos a reunir un conjunto de variables que nos indiquen la mayor o menor, mayor o menor grado de descentralización y autonomía de cada una de las regiones. Entonces nosotros por federal a priori decimos que es preexistente, que tiene autonomía, que ejerce todo el poder no delegado, ¿sí? Y que incluso podríamos pensar tiene su historia propia, ¿correcto? Sus valores, sus fiestas, su situación geográfica, etc. Ahora, en todos los países federales hay un gobierno central, porque si no, no serían un país en su conjunto, ¿correcto? ¿Qué rol tiene ese gobierno central respecto de los países que componen la federación? Va a darnos la pauta de qué tan descentralizado o centralizado es ese país. Y ahí tenemos que empezar a pensar cuáles son las capacidades de los gobiernos subnacionales respecto del gobierno central. Que las capacidades significa qué tanto hace uno, qué tanto hacen los otros. Esta es una comparación que podemos hacer hoy, en la actualidad, pero que no se relaciona, o que sí se relaciona en algún punto, con la comparativa que les dije al principio que ustedes estuvieron haciendo con Ari, que es pensar a la Argentina en sus diferentes etapas y pensar qué tan federal o qué tan descentralizado o centralizada fue en función de los diferentes ciclos históricos y hacer una comparación para con nosotros mismos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero yo a la vez les estaba queriendo decir qué significaba únicamente en ese momento de 1853 decir que éramos un país federal. No es lo mismo la palabra federal de 1853 que la palabra federal hoy. Hoy federal significa otra cosa. Todos los presidentes dicen cuando asumen queremos un país más federal. Casi les diría que decir unitario no está de moda. Nadie dice quiero ser más unitario. No está de moda. O sea, queda mal por lo pronto. ¿Sí? Pero decir queremos un país más federal, bueno, no se entiende bien qué es. Yo les diría que cuando todos los presidentes dicen queremos un país más federal, está queriendo decir voy a darle bola al resto de las provincias y no voy a gobernar únicamente desde Buenos Aires, como en realidad comúnmente pasa. Voy a desarrollar las economías regionales, voy a prestarle más atención a las problemáticas locales. Es más una aspiración de deseos que otra cosa. ¿Correcto? Este, ¿Y cómo dejar a Buenos Aires como una provincia más? ¿Cómo? Es como dejar a Buenos Aires como una provincia más. No entendí la palabra del medio. ¿Qué cosa como una provincia más? O Buenos Aires como una provincia más. O sea, no la provincia que domina, sino como otra provincia más feliz. Pero la pregunta ¿cuál sería? Yo entendí que Buenos Aires es una provincia más y lo que preguntaste al inicio, ¿qué fue? Que sería como dejar a Buenos Aires como una provincia más, al igual que el resto, y no como una superior. Ah, si eso es, pero la pregunta es que si eso es federalismo, si eso es federalismo en el Y de 53, esa época. Ujú. te digo más, no solo eso, no porque a priori te podría decir, sí, es dejarla como una provincia más, pero para mí, Adriana, seguime en el razonamiento, en ese momento, para mí, es muy personal esto que voy a decir. Era más que dejarla como una provincia más, era someterla, era robarle el puerto, era
más que dejarla como una provincia más, para mí la aspiración que tenían el resto de los gobernadores o caudillos de las provincias regionales era ponerla por debajo, someter a Buenos Aires a la voluntad de lo que querían, no lo lograron, someter la voluntad de los caudillos, Buenos Aires a su voluntad. En los papeles, sí, que todas estén en una igualdad de condiciones. Lo que terminó pasando, ¿me están siguiendo este razonamiento? Y están entendiendo que no es lo mismo federalismo en la Constitución de 1853 que federalismo hoy, porque el concepto va mutando y también deberíamos pensar qué tipo de modelo es Argentina como país federal. No lo estamos haciendo acá, respecto a otros países. Lo que terminó pasando en la práctica fue otra cosa distinta, que fue que el gobierno nacional que se creó en 1853/60/80, creo que han visto esto con Ariel, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Llegaron hasta 1880? Estoy seguro que sí. 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 Lo que terminó pasando es que se creó, o hemos creado más que se creó, casi, no les diría involuntariamente, pero en una concatenación de hechos, guerras, pactos, hemos construido un gobierno nacional, ¿sí? Finalmente, que se puso por encima de todas las provincias, y ese gobierno nacional con sede en lo que es la capital federal, que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una capital federal que se adueñó del puerto, ¿sí? Y ese gobierno nacional, adueñándose del puerto, terminó controlando al resto de las economías del país. Como si fuimos finalmente capaces en todo nuestro proceso histórico que va de 1810 a 1880, creando un gobierno fuerte porque controla el puerto, porque posee el puerto, centralizado, ¿sí? Sometiendo al resto de las provincias a la voluntad de ese gobierno nacional, que ya no está más gobernado por los caudillos de Buenos Aires, sino que está gobernado por los diferentes caudillos y después por las diferentes élites de poder y después por los diferentes dirigentes políticos que primero sin democracia y después con más democracia y sufragio han sabido conquistar las instituciones de gobierno público federal que controlan la mayor parte de los recursos nacionales. ¿Entienden? Es como que entre 1810 y 1880 terminamos creando un modelo federal a medida nuestra. ¿Cómo es? Todas las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, controladas por un gobierno federal que se puso por encima del resto de las provincias y que tiene asiento en la capital y que controla los recursos más importantes del país. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Sí. Y esto no sé en dónde entra como modelo. Es lo que construimos. Decir federalismo hoy, decirlo, es decir que no tenga tanto poder el gobierno central. ¿Comprenden este razonamiento? No quiero detenerme en el desarrollo histórico. Lo que tenemos que entender es que la Constitución que sancionamos en 1853, en la que se incorpora victoriosa en 1860 a Buenos Aires, y a la que le quitan su poder entre 1860 y 80, y todo esto está en el texto de Gibson y Faletti, terminaron consolidando un modelo federal extraño, porque es diferente al resto de los países federales que conocemos, porque
no es la misma relación ni entre todas las provincias entre sí, ni respecto del gobierno federal. Aunque en los papeles sí. Hay un elemento acá que no estoy mencionando, no sé, Ari, si lo mencionaste, tal vez sí, tal vez no. Que no, pasa que no quiero introducirlo porque es un quilombo, vos ya sabés lo que voy a decir, estoy seguro, que tiene que ver con la recaudación impositiva. No sé si lo mencionaste, no quiero, por eso no quiero decir nada, pero vamos a tener que en algún momento mencionarlo, que fue consolidando cada vez más el poder del gobierno federal respecto de las provincias. Para no avanzar sobre esto, digamos que el modelo federal que nosotros hemos consagrado es el que se parece a lo que tenemos hoy. No es lo mismo, entonces, decir país federal en 1853 que en los diferentes periodos históricos. ¿Sí? Y después, como bien dice, bueno, Ariel me había preguntado, no sé si Ariel si estás ahí, sobre, me preguntaste sobre qué significa el bienestar general. Bueno, si aparece Ariel, lo digo. Si no, mientras avanzo con las cosas que me dijo Marcos. Sí, sí, pero igual avanzá, que después lo meto en algún lado. No, bueno, después Marcos dijo, para no sé, Gonzalo, si pudimos meter un poco lo del texto de Gibson y Faletti que mencionaste. Sí, sí, de cierta forma sí, sí. Y que tengan que decir una cosa. Decime, Entonces, nada, es para corroborar si yo entendí bien. recapitulemos. No, no, básicamente lo que vos planteaste antes con respecto al federalismo hoy es que básicamente es uno que propone, por lo que vos dijiste, que el, el me cuesta decirlo, el gobierno esté tipo mucho más como contenido y no tenga como tanta influencia en lo que respecta a los recursos del país y todo eso, pero que hace 200 años, en el 1800 no, como que no era así, ¿no? Tipo, eso fue lo que yo... Te lo voy a decir distinto. Yo lo que diría es lo siguiente, que cuando pensaban en federalismo en 1853, estaban pensando básicamente cómo arrancarle el puerto a Buenos Aires. Y que Sí, después, exactamente, fue lo que yo exacto, pero que, noté. exacto, pero que después las ideas que cada uno tiene de federalismo no es que las materializó, no es que dijo, esta era mi idea de federalismo y la pudimos imponer. Después es como que hemos creado un Frankenstein, que es este país que tenemos. ¿Sí? En la que cada uno pensaba algo distinto de federalismo y entre todos lo fuimos emparchando y tenemos esto. No es que es mejor o peor, es lo que logramos tener. Casi a veces pienso que somos un país de pedo. quiero, quiero decir, eh, ahí voy, Ari. Eh, no está escrito en la Constitución qué era cuál era la idea de federalismo que está implícita en esa palabra ahí. Claramente, hoy lo que vamos a repetir, como si quieren preguntar exámenes, bueno, que cada provincia ejerce todo el poder no delegado en el gobierno central, que es autónoma, que puede elegir a sus propias autoridades, y en el horizonte, y que es anterior a la nación, todo eso lo seguimos diciendo como una verdad, y en el fondo implícito en el horizonte también está la idea de, bueno, si alguna vez yo existí antes de que de la nación argentina fuese un país federal al cual nosotros nos ayornamos, en el horizonte siempre está la posibilidad de escindirse. No es que eso está permitido por el tipo de federación que es Argentina. Eso sería más bien una confederación. Y aún así sería conflictivo. Pero en el horizonte, que esté recortada la idea territorial de una provincia como idea, significa que ese recorte con unas fronteras específicas podría en algún momento ser un país diferente.
porque tiene unos límites preestablecidos. No es ¿entienden lo que estoy diciendo? No es lo mismo que un territorio se quiere escindir y no sepa bien cuál es el recorte geográfico que tiene que hacer, a que una provincia se quiera separar y diga, bueno, armamos un ejército, nos peleamos con el gobierno nacional, nos separamos y este es nuestro territorio y estos son nuestros recursos. Porque eso solamente puede pasar habiendo preexistido en la idea antes. Y eso también implica ser una federación, que somos un conjunto de provincias que existimos previa voluntad de ser una nación y con la voluntad de querer ser una nación habiendo existido como provincias antes. ¿Entienden la diferencia? Sí, Ari. Un comentario barra aclaración. Igual lo dijimos, yo lo dije varias veces. Porque no tienen un texto sobre qué es el federalismo como concepto. Porque hay tantos conceptos de federalismo como países federales hay, como personas que hablan sobre el federalismo. Tampoco en los textos está qué es el federalismo para 1800, qué es el federalismo para los actores de 1853, qué es el federalismo, tampoco eso está en los textos. ¿Qué es lo más importante del texto? Que yo lo dije varias veces y tienen que leerlo. Los autores están diciendo, che, el federalismo para este autor que es norteamericano, que piensa para Norteamérica y que lo único que dice lo dice pensando en Norteamérica, el federalismo es esto, y es un concepto, como cualquier otro concepto que se utilizan para explicar fenómenos sociales. Ya tienen que tener, el nombre lo tienen, Riquet, tendrían que ya saber, porque si lo leyeron tendrían que saber qué dice Riquet. Entonces, ¿qué hacen los autores? Lo mencionaron al principio. ¿Eh? Sí, sí, solamente esto hacen los autores. Che, en nuestro caso no pasó lo que dice Riquet, que fue un pacto consensuado, una negociación que todos acordaron pacíficamente, entre comillas pacíficamente, porque en Norteamérica también hubo una guerra, pero todos juntos contra uno. Acá nos peleamos entre nosotros. Vayan por ahí y expliquen lo que, y piensen lo que dicen los autores desde ahí. Nada más, en el texto no dice el federalismo tal cosa, sino que cómo fue construyéndose la evolución de las instituciones federales y del Estado federal. ¿Y cómo fue eso? Bueno, fue una evolución de conflictos, no entre las provincias contra alguien, sino entre todas las provincias entre sí, en paralelo a las provincias y este Estado nacional, este Estado federal. Todo eso juega combinado. Eso es lo más importante del texto. Y hacia ahí llegamos a 1880. Nada, lo quería aclarar como para que quede en la clase grabada bien claro. Bueno, pero después, bien, después Marcos me preguntó, o estuviste articulando también los otros dos conceptos del artículo 1, republicano y representativo. Vos eso me dijiste al principio, no sé. No, te lo nombré por arriba, ¿no? No lo Ah, articulé. no, porque, ¿qué pasa? Cuando Ari les dejó el texto de Gustavo Arballo, ¿sí? Donde habla del artefacto constitucional, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, que articula con los otros textos, ¿sí? Juegan, tienen que, como dice Ari, tienen que leerlo, pues si no es muy difícil, es como hablar en el aire. ¿Vieron? Ese texto está tratando de ver el Arballo. ¿Qué hacemos con esta constitución que tenemos hoy? O sea, esta constitución, producto de sucesivas reformas y de un recorrido histórico que tiene la Argentina, se ha convertido, como dice bien el subtítulo inicial, en una especie de artefacto, ¿sí? Como si fuese una especie, bueno, eso, un dispositivo con un montón de botones, frases, fisonomía, y que está ahí y nos tiene que servir para algo. ¿Para qué corno sirve? Y eso es lo que está tratando de explicar Gustavo Orballo. O sea, lo que él plantea es que no es lo que era antes, ¿se entiende? Y que Exacto, exacto. O sea, en algún momento el artefacto fue
una declaración de guerra nada más. Somos un país, por eso yo voy a decir por eso yo dije, me quise tomar de lo que dijo Marcos. Marcos dijo que el artículo 1, aunque lo dijo por arriba, no importa, es republicano, representativo y federal. Entonces, federal, yo estaba diciendo que ya lo vinimos hace una hora, estamos hablando de esto, en 1853 es una afrenta a Buenos Aires. Republicano, la palabra republicano, es una declaración de guerra a España y al resto de las provincias que quieran seguir siendo parte de España y que quieran seguir jurando lealtad al monarca. Porque esta constitución, escuchen, estamos hablando de la constitución, la palabra republicano, ese término, hace 200 años, no hoy, ¿ok? No hoy. Hace 200 años, decir republicano era decir, nosotros no vamos a adherir a la corona española, ¿ok? Somos un país en el que tenemos instituciones más modernas que la monarquía española, más parecidas a las de Estados Unidos, que eligieron un presidente. Nosotros también vamos a tener un presidente, no un rey. Las provincias que no adhieran o que no sancionen una constitución de acuerdo a este principio del artículo 1, no pueden ser parte de esta federación. No podemos tener provincias que se declaren monárquicas y sean parte de la federación. ¿Me entienden? Mendoza no puede tener un rey. Misiones no puede tener un rey. ¿Sí? O tampoco pueden ser un sultanato o un régimen autoritario. Tienen que ser también republicanas. ¿Ok? Y si no, el gobierno central va a intervenir en esas provincias. Ya mi después. Siempre te enojas, te lo digo. No. Y si no, vamos a intervenir y vamos a imponer nosotros desde Buenos Aires, pero no desde Buenos Aires, desde el gobierno central, el orden republicano que se lesionó. Eso era republicano en ese momento. Ahora, el tiempo pasó y ese artículo 1 sigue estando ahí y sigue diciendo que somos un país republicano, representativo y federal. ¿Ok? Y eso se conjugó con un montón de otros elementos. Eso es lo que está queriendo decir Arballo cuando dice el artefacto constitucional. ¿Qué hacemos con este mamotreto? Que tiene un montón de artículos y dice un montón de cosas que en cada momento distinto significó algo diferente. Y ahora sigue significando algo distinto. No sé si tuvieron la oportunidad de ver ese texto. ¿Lo leyeron? Sí, algo leí. Yo sí, sí. Sí, sí. Si ustedes se fijan, va tratando de sistematizar hoy, como decía Gonzalo, un texto que nació en 1853, que viene desde antes y que se reformó después. Incluso con Ari estuvieron viendo qué es el poder constituyente. No sé si lo vieron, digamos, con mucha profundidad, pero lo han visto. ¿Qué es poder constituyente? ¿Qué significa poder constituyente? Es la capacidad, a ver si lo defino bien. Digan, quien quiera. Bueno, es la capacidad que tienen las provincias de darse una constitución. Eh, Ah, de los ciudadanos, es la capacidad de los ciudadanos, ¿no? De darse una constitución. por poder constituyente, bueno, Yo a ver, lo sé, si quieren lo puedo decir. lo de los ciudadanos no es un detalle menor. Nosotros consideramos que, a ver, sí, los ciudadanos sí, porque somos un país, eh, que seamos un país republicano, aunque también podría ser monárquico, pero
el preámbulo de la Constitución no es menor. Dice, nosotros, ¿cómo empieza? No sé si lo recuerdan o lo leyeron alguna vez. Nosotros, dice, o nos, pero por nosotros, los representantes del pueblo, dice. No dice nosotros, por los representantes de Dios. ¿Eso qué significa? Eso significa que el único soberano es el pueblo o los ciudadanos del pueblo. Un segundito, ¿qué pasa? Sí, escucha, estoy en la mitad de la clase, dale. Dice, no, pues dar clases en la casa a uno es difícil, echando la pelota. Nosotros, perdón, me distrajo. Puta que la parió. Sí. O sea, que el único detentor del poder es el pueblo. Y de ese pueblo, ¿quiénes integran ese pueblo? Sus ciudadanos. No somos súbditos del Señor, somos ciudadanos que tenemos derechos políticos y como hombres tenemos libertades y derechos civiles, ¿correcto? Entonces, sí, el poder constituyente, de alguna manera, es el pueblo que sanciona su propia constitución, ¿correcto? ¿Sí? Ahora bien, como somos un país representativo, otra vez, artículo 1, también artículo 22 de la Constitución, no es que el pueblo en forma directa crea su constitución, la hacen sus representantes. ¿Está? Esto puede ser muy cuestionable, de hecho lo es, porque ahí uno empieza a pensar, ¿y quién se cree tal para ser mi representante? ¿O quién lo decidió? O también tranquilamente uno podría decir, yo nací y esto era así, ¿y por qué esto era así y no era de otra forma? ¿Y por qué yo tengo que, no sé, conformarme con que hay representantes y representados y yo soy representado? Y si los que están no me representan, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, abre un montón de cuestionamientos, todos hiperválidos, ¿correcto? Pero el concepto es, entonces, que los ciudadanos, porque no somos un país que cree en las fuerzas del cielo, más allá de lo que diga el presidente, son los que crean sus propias leyes, ¿correcto? Y lo hacen a través de sus representantes, pero, llamamos poder constituyente al pueblo que crea su constitución. Y los constitucionalistas, que son los que de alguna manera crean toda esta teoría de la Constitución e interpretan todos sus artículos y explican qué es lo que cada uno de sus artículos quiere decir. Lo mismo hace Arballo en el texto que les dejamos para leer, que empieza con el subtítulo El artefacto constitucional. Dicen que hay dos tipos de poderes constituyentes. Uno que crea la Constitución en forma originaria y por primera vez, ¿correcto? Y supongo que Ari lo habrá mencionado, y acá lo estamos un poco repasando. Y otro que crea, que puede modificar esa Constitución, ¿sí? Pero la tiene que hacer en función de las distintas reglas. Esperen un segundo que tengo acá un... ¿Qué pasó? Voy a comer. Sí. Pausa, un segundo, sí. Sí, 15 minutos. 10 minutos. 2. Sí. Queremos ver el Eternauta. No sé que no sé dónde está. No me puedo dar cuenta. ¿Me aguantan? 10 minutos. Se me motinaron. Disculpa, disculpa, Es Ari, lo de originario y derivado, ¿no, Ezequiel? Eso. Bien, Ariel, porque están relacionando esto que estoy diciendo. Originario, derivado. Arballo, en el texto, el artefacto constitucional, va mencionando poco a poco
subrepticiamente no, lo va mencionando. ¿Cuál es el poder constituyente originario? ¿Cuál es para ustedes? Pregunta El del de... 53. Claro, y no solo el del 53, el del 19, el del 26 y después el del 53 y también el del 60. ¿Por qué? Porque más allá de que la Constitución de 1819 no haya tenido la vigencia, no es que por eso la tenemos que invalidar o decir no fue importante, porque no hubiese habido 53 sin 26 y sin 19. ¿Entienden? Es más, si ustedes analizan los artículos del 19 y más los artículos del 26, son un calco en muchos casos de la Constitución de 1853. Porque mal que mal le íbamos como dando forma, pero la íbamos cocinando en función de las guerras, las alianzas, los intereses, el rol de Buenos Aires, ¿entienden? Y lo que iba pasando, lo que pasaba con Rosas, lo que pasó con Urquiza, lo que pasó con Mitre. Entonces, como que le íbamos dando una fisonomía. El poder constituyente originario está constituido por todos esos representantes que son nuestros caudillos y que la verdad, no los votamos en forma directa y fue todo bastante rudimentario y, vamos a decirlo vulgarmente, enquilombado si quieren. Ahora, no podría haber sido de otra manera porque no teníamos reglas, las estábamos haciendo a medida que avanzábamos como país y a medida que cada uno de los caudillos y los liderazgos y los regionalismos se iban constituyendo como provincias. Terminamos de darle la fisonomía total, la verdad, en el 80. Ya incluso habiendo ya sancionado la Constitución 1853-60. Y después Arballo menciona diferentes reformas que fuimos teniendo a lo largo de la historia, ¿correcto? ¿Ustedes conocen reformas que ha tenido la Constitución de la Argentina a lo largo de la historia del país? Sé que hubo una durante la presidencia de Menem, la cual sacó el colegio electoral. Sí, Esa, por sí. ejemplo. Él tiró colegio electoral, tiró, digo, porque tiró el concepto, ahí tirarlo significa lo lanzó en la mesa, hay un papelito, si tuviésemos una mesa y un papelito ahí que dice colegio electoral, alguien puede recoger el papelito y decir qué es, ya que estamos. ¿Alguien sabe o es difícil? No, yo no sé. ¿Querés que también yo lo explique? O sea, no tengo problema en explicarlo también. No, yo para hacer un ping-pong, ¿viste? Tiro el papel, Bueno. alguien levanta el papel y ese está bueno para hacerlo en clase. No, agarramos una mesa redonda, alguien pone una palabra, la tira, otro agarra el papelito y lo explica. Está bueno incluso como modalidad de examen. Igual, perdón, Bueno, consulto. cada uno escribe en un papelito y lo tira y otro agarra y dice. Sí, decime, Marcos. Por ejemplo, reforma el de la Constitución. ¿No se hizo una, por ejemplo, en el 80 justamente para que Buenos Aires entre a la Constitución? En el 60. Ah, en el 60, ok. ¿Pero no Sí. entró en el 80 a Buenos Aires a la Confederación y se hizo la República Argentina? Bueno, la pregunta es buena, hay una cierta confusión, pero hay un intento de comprender qué corno pasó y está bien. Ok, claro, porque Mitre estaba en el 60, es verdad. Exacto. Bueno, entonces, miren, Arballo lo menciona. Ustedes si me deberían decir, no, bueno, tenemos esta y aquella, y todas son poderes constituyentes derivados, pero bueno, expliquémoslo. Lo tienen todo ahí en el texto. Entonces tenemos una constitución original en 1853. Voy a decirlo rapidito. 1853, crea la Constitución y crea un artículo que dice cómo tiene que reformarse esa Constitución. No es que es así nomás. No es que, bueno, el que quiera que venga y que lo ponga otro. Entonces, bueno, che, si armamos una mayoría o ni siquiera, mira, si tomamos el poder por las armas, la volteamos la declaramos que es inválida porque no respeta los principios nuevos y sancionamos otra. No, no funciona así. La Constitución
establece en el propio texto, en un artículo, que es hoy el artículo 30, ¿sí? Cómo tiene que reformarse esa constitución. Y ahí, la verdad que no es que hizo una especie de manual de la reforma, son 3 líneas el artículo, ¿correcto? No es que tenemos los grandes lineamientos para seguir un procedimiento de reforma, pero dice que cuando tenga que haber una nueva reforma, va a tener que convocarse a una convención constituyente que va a tener que ser elegida popularmente, ¿sí? Es decir, bueno, si queremos reformar el texto, tiene que, no puede hacerlo el presidente que creó la Constitución misma en su parte orgánica, que son los órganos que la Constitución creó, no puede hacerlo el propio Congreso que existe, porque el Congreso es un poder creado por el Poder Constituyente, no lo puede hacer el Poder Judicial, ¿eh? Solo lo puede hacer el mismo Poder Constituyente que la creó, que tiene que ser convocado mediante un acto electoral. Por eso es el propio pueblo el que reforma la Constitución en una convención constituyente. Y eso mínimamente, vamos a decir, está en el 30, que dice que tiene que haber incluso una ley de declaración de necesidad de reforma que tiene que ser sancionada por el Congreso. Entonces, básicamente, rápido, reformar la Constitución implica contar con una ley votada por una mayoría especial, por parte de ambas cámaras del Congreso Nacional, senadores y diputados. Estamos hablando de 2/3 de la totalidad de sus miembros, ¿sí? Que declaran la necesidad de la reforma, y entonces un Congreso convencional constituyente será encargado de reformarla. Y ahí habrán límites, no lo vamos a explicar más ahora, pero no tienen esa convención todas las libertades, por llamarlo de alguna manera, que sí tiene un poder constituyente originario. Marcos preguntó, ¿pero cuándo Corno se incorporó? La provincia de Buenos Aires. 1860. ¿Hubo una reforma de la Constitución para incorporar a la provincia de Buenos Aires? Sí, hubo una reforma de la Constitución en 1860 para incorporar a la provincia de Buenos Aires. Y eso está en un pacto que es el Pacto de San José de Flores, si no recuerdo mal. Estoy agarrando la Constitución en este preciso instante. Una Sí, consultita sobre lo que acabas de decir. ¿No se sí, toma como originario del 53 al 60? sí, sí. Ok. Eso se toma como... ¿Es el Pacto de San José de Flores, Ari? Bien. Sí, Ariel, se toma... Sí. Sí, bien, no, sí, ahora le contesto al otro Ariel, perdón. Sí, los constitucionalistas les gusta decir que la constitución originaria es la constitución de 1853/60. ¿Por qué? Porque no estaba Buenos Aires hasta 1860. Entre 1853 y 1860, la provincia de Buenos Aires, con su capital, eran un país independiente. Ahora, Marcos me preguntó también, escuchen por favor, pero ¿no era que en 1880 termina de incorporar, y ahí como que hay, déjame seguirte la línea, Marcos, una comprensión vaga, pero con una intuición certera? Algo pasó ahí, pero no sé exactamente qué, pero no es menor. ¿Fue eso una reforma? Todo eso me estarías preguntando. Yo te diría, no, no hubo una reforma. ¿Pasó algo importante? Sí, pasó algo importante. ¿Podríamos considerarlo casi una reforma, aunque en la práctica no lo fue? Sí, podríamos. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que se capitalizó la ciudad y dejó de ser la ciudad con su puerto
una parte de la provincia de Buenos Aires para pasar a ser la capital federal de toda la Argentina. ¿Entienden? Es como que le quitaron a Buenos Aires su capital, con su puerto, con sus edificios, con sus avenidas, ¿ok? Con su fuerte, el fuerte de Buenos Aires. Y yo no sé en 1880, mira la pregunta que voy a hacer, ya esta es de Wikipedia, si ya existía la Casa Rosada en 1880. Si la pregunta es afirmativa, si la respuesta es afirmativa, si ya existía la Casa Rosada, le quitaron a la provincia de Buenos Aires la Casa Rosada también. Y todos los edificios que estaban ahí hasta 1880 que existían, se los quitaron todos. ¿Está? Así que Pero eso, o sea, en el 60, 62 más o menos, Buenos Aires se une a lo que es la Confederación Argentina y forman Argentina. O sea, chau sí, Confederación. Y en el 80 es que pasa esto de que se nacionaliza la Capital Federal. claro, pero lo que pasa, es exacto, Marcos, pero lo que empezó a pasar en 1862, atención, es que Mitre, que era, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pasó a ser el presidente de la Argentina. ¿Oyeron? Pueden tipo anotarlo como una flecha. Mitre, gobernador de la provincia, rayita. Mitre ahora es presidente de la Argentina. Como si, che, tenés un cargo más importante. Sí, porque ahora Mitre gobierna la provincia, pero desde la nación. ¿Ok? Eso Y, fue post batalla de Pavón. exacto. Ok. Y lo que empezó a pasar en este momento es que otros presidentes después de Mitre empezaron a gobernar a la provincia de Buenos Aires desde el gobierno de la nación. Yo me acuerdo que esto lo vimos con Ari, que lo que pasó es que si bien bueno, Buenos Aires llegó a perder la guerra, como que no lo hizo en un sentido más sutil, ¿se entiende? Que vendría a ser en la mesa, en el escritorio. ¿Por qué? Porque lo que se planteó ahí es que básicamente como que empezó eh, a perder su influencia con respecto a las otras provincias. Yo no sé si me explico bien. O sea que básicamente como que empezó a quedar como disminuida en, tipo respecto a Entre Ríos, a Santa Fe. Es así. Todo lo que tiene la provincia de Buenos Aires, geográficamente, sus recursos, sus estancias, su puerto, sus bancos, todo está en Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, lo que, lo que empezó a pasar cuando Mitre deja la presidencia en 1868, calculo, 62, 6 años, 68, y empiezan a asumir otros presidentes que no son bonaerenses, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez, Selman, es que gobiernan toda la Argentina y gobiernan a Buenos Aires desde la propia capital de Buenos Aires. Y para quitarle ese poder finalmente que Buenos Aires tenía, dicen, ¿saben qué? Vamos a agarrar la capital de Buenos Aires, provincia, y la vamos a mudar a La Plata. Y que la capital de la provincia se vaya a La Plata. Y la capital actual es la capital de la Argentina. Y entonces es como que, Gonzalo, vos querías decirme a mí, Buenos Aires siempre salía victoriosa en los pactos porque no sabían los que firmaban pactos con Buenos Aires cómo hacerle perder, entre comillas, poder. Pero no es que se le pueda hacer perder poder en un papel. Entonces todos querían ser Buenos Aires o pertenecer a Buenos Aires o gobernar Buenos Aires y nadie quería que Buenos Aires quedase afuera de la federación. Y la fórmula que encontraron fue quitarle a Buenos Aires su capital, descabezarla.
¿Entienden? Es como si tenés un cuerpo con una cabeza y le cortaste la cabeza. Entonces tiene todas sus otras partes, pero le falta el cerebro. Y así Buenos Aires quedó boyando. No sabe bien qué mierda es Buenos Aires. ¿Entienden? Construir la identidad bonaerense le está costando a los bonaerenses 200 años. Nadie sabe bien de dónde es o qué reivindicar. ¿Vieron? Yo voy a la cancha y veo 400.000 banderas de Hurlingham, de Temperley, de San Fernando, de Budge, de Boulogne. Yo me acuerdo de las canchas, de la cancha de Boca, Ari conocerá la de la cancha de River, y cada uno ve todas las banderas con los lugares de pertenencia sin saber bien por qué. Porque está descabezada. Y eso fue lo que pasó en 1880, pero eso no fue una reforma constitucional. ¿Ok? Pero esa fue en la práctica la fórmula para someter a la provincia, ¿sí?, a la voluntad del resto de las provincias o del resto de los caudillos que querían gobernar a Buenos Aires y no sabían cómo hacerlo. Pero no fue que lo idearon, se dieron cuenta en la práctica, cuando empezaron a gobernar después de Mitre a la provincia desde la capital, sin que fuera la capital. ¿Entienden? Es un trabalengua, porque después lo reescuchan 20 veces. Oigan, son y 36, es tarde y hay un cierto cansancio, pero no quiero dejar de decir lo último, por lo menos para cerrar esto que estábamos hablando del poder constituyente. 1853-60 es la constitución originaria. En 1880 se descabezó a la provincia y la capital federal pasó a hacer esto, pero eso no fue una reforma constitucional. Pero fue un acto muy importante que le dio una cierta fisonomía al país. Y después tuvimos otras reformas de la Constitución que no vamos a estudiar ahora, pero Carballo las menciona, ¿sí? Y tiene la reforma de 1949, ya muy entrado el siglo XX, ya con otro país, con otro modelo, con otras ideas en la cabeza, con otro contexto internacional, con muchas guerras encima, ¿sí?, con una socialización política muy importante, con los fascismos, con el marxismo, con la izquierda, con el desarrollo, con todo el PAC, que fue en 1949, ¿sí? Fue una reforma muy importante. Podemos ponerlo dentro del PAC de las reformas, ¿sí? Después tuvimos un gobierno militar en 1955 que declaró que esa reforma era inconstitucional. Y con el gobierno, con el peronismo proscripto en el año 1957, todo esto lo menciona Arballo, por eso lo digo rápido, y además porque ya termina la clase, tenemos otra reforma que deroga la Constitución de 1949, pero incorpora, tal vez lo conozcan de oído, el famoso artículo 14 bis, que es el único bis que tiene la Constitución. Y finalmente, como dijo Gonzalo Alini, cuando pregunté sobre la reforma de la Constitución, la reforma del año 1994, ¿correcto? Que es una reforma, les diría, la más importante que tenemos y la única ya en democracia, del año 1983. ¿Sí? Y que es esa en la que no vamos a explicarla ahora, pero Gonzalo dijo muy bien, eliminó el colegio electoral. Pero no es lo único, sino que hizo una cantidad de reformas enorme. ¿Ok? Y no vamos a trabajar ahora. Solo digamos que la reforma de 1994 fue una reforma de acuerdo al procedimiento que establece el artículo 30, que es el de reforma de la Constitución. Y es lo que podemos también decir, como dijo Ariel, un poder constituyente derivado. Ya termino. Ya voy. Me están acá por la cucaracha, que no están cucaracha, porque escucharon, diciendo que tengo que terminar la clase. Oigan, ¿tienen preguntas o estamos con esto? No, ya estamos, ya estamos. Yo tengo Estamos bien. una, pero vuelvo a ver el video nomás. O sea, no Veamos, pasa. creo que el martes me toca a mí. Ari, de todos modos, mañana, a la mañana, para no torturarlos, va a mandar textos para cómo continuar y yo me voy a ayornar a los textos que Ari mande, ¿sí?, para continuar el martes sin dejar de repasar. Estaría bueno que relean lo viejo, lean lo nuevo para terminar de repasar y seguir avanzando, porque si no, no avanzamos nada con los nuevos textos.
¿Está? Y yo pongo la clase igual a disposición mañana mismo. ¿Está? Listo. Dale, Chao, nos vemos. Luego. Muy buen fin bien. de. Buenas noches. Sí. Ah, consulta cuando lo suben el video. Mañana lo subo. Perfecto. El que sea, por Chao, favor, el correcto. Pasó que se equivocaron la otra vez. chao. Chao. Chao.